Faro Realizaciones presenta Personas y Personajes. Programa galardonado con el Premio Caduceo 2003, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y reconocido por la Comisión de Reafirmación Histórica de Bahía Blanca por su contribución a la historia y la cultura de la ciudad, con el Premio Ramón Bernabé Estomba. Un largo camino, comenzando por el cine y los medios de comunicación. ¿La BBC fue uno de los hitos? Sí, la BBC fue mi escuela siempre. Sí, cuando era chico. Sí, con la onda corta. Con la onda corta. Magnífico. Radio. Sí, siempre me gustó mucho la radio. Siempre me gustó muchísimo la radio. La radio me parece un medio extraordinario porque fomenta además la creatividad, la imaginación. Claro, bueno, así comenzamos. Es muy creativa la radio, es muy creativa. Además decís onda corta y es la época en que tratábamos de encontrar la mejor antena para ubicar la radio más antigua, y después nació, bueno, el diexismo, ¿no? Claro, exacto, sí. Yo escuchaba radios de afuera, siempre, la de acá y la de afuera. Y la BBC, bueno, es que Inglaterra, yo soy un gran admirador de la cultura inglesa, por las ideas libertarias, ¿no? La democracia, los derechos civiles. Y la BBC, no podía ser distinta en un país así, en una cultura así. Pero cuando aparece la radiodifusión, vieron que era un elemento muy poderoso que podía usarse para el bien o para el mal, ¿no? Para manipular a la sociedad. Entonces deciden crear la British Broadcasting Corporation, que es una entidad que agrupa la radio y la televisión, pero que es autónoma absolutamente del gobierno y tiene lo que ellos llaman editorial estándar, que es la constitución de la BBC, que dice qué se puede, para qué está la BBC, y qué se puede, qué no se puede, cómo se debe presentar las noticias, ¿no? Para ser imparciales. Es fantástica. Fue fantástica. Ahora hay una gran crítica, incluso porque las ideas del woke y de toda esta situación que estamos viviendo han permeado en todo. En todos los órdenes de la sociedad. Incluso en la BBC. Y ahora hay un gran escándalo con eso, porque sobre todo a partir del caso coronavirus, donde están asumiendo denuncias graves, ¿no? por haber sido parciales, por no haber presentado toda la información. Lo que mencionabas es un poco lo que muchos medios de comunicación del mundo serios han tenido como un manual de estilo, ¿no? Sí, totalmente. Fue mi manual de estilo, sí. Sí, yo siempre, todo lo que he hecho, siempre me he manejado, aún aquellas cosas como en Radio Nacional, que soy tan recordado por Barco Azul y esto. A veces la gente me dice, vos que eras un rupturista, que yo digo, mira, al lado de lo que se ve hoy, era un nene de pecho, porque todo estaba perfectamente calculado. Yo recuerdo esa época que hacía Barco Azul, porque había muchas otras producciones de jóvenes bahienses, estamos hablando del año 83, 84, 85, donde realmente eran admirables las voces y los pensamientos de quienes estaban allí presentes. Había una construcción, había una formación, y después se fue perdiendo. Sí, porque nosotros éramos además discípulos de los grandes maestros, de los grandes maestros de la radio, y hablo de Oscar Pascuaré, que se acaba de ir, Antonio Medina, los grandes, Paquetti, Juan Carlos Beltrán, todas las grandes voces y los grandes realizadores de radio. Entonces nosotros veníamos desde ahí. Y todavía en esta sociedad se transmitían valores y los jóvenes éramos una esponja para absorber el conocimiento para poder seguir, digamos, ¿no? Porque si no, ¿de dónde arrancaba? Era fundamental tener conocimiento. Fundamental valorar el pasado. Sí. Como decía Víctor Hugo, el futuro es la puerta, el pasado es la llave. Entonces, si queremos ser algo en el futuro, tenemos que ver dónde estamos, de dónde venimos y ver qué construimos a partir de eso. Y nosotros hicimos eso, o sea, trabajamos
con guión absolutamente, con roles absolutamente divididos. Bueno, había una reflexión, había una mesa de trabajo, y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Sí, además había una exigencia para que quien hablara frente a un micrófono tuviera condiciones. También, sí. También. Bueno, con el tiempo se ha ido perdiendo todo, ¿no? Han pasado casi 40 años de lo que estamos hablando. Sí, fue coincidencia con el advenimiento de la democracia. Yo muchos años después, escuchando Radio Nacional de España, que en su momento fue muy buena, con parabólica, escuchaba la emisora joven, que es Radio 3, y me daba mucha satisfacción ver que lo que ellos estaban haciendo en los 90, nosotros lo hacíamos ya en los 80, a principios de los 80 acá. Quiero decir, qué bien posicionados que estábamos intelectualmente, con modestia lo digo, pero gracias a una buena escuela pública, a unos buenos maestros, que podíamos hacer cosas que estaban a un nivel europeo. Y de hecho hoy día lo recuerdan, permanentemente me llegan emails de gente que quiere tomar contacto, hacerme entrevistas o estas cosas. ¿Y tu contacto con la BBC? Y con la BBC empezó a raíz de que cuando creamos Radio del Sol, que pretendió ser después de que Radio Nacional perdiera los estribos, en los 90 dijimos, bueno, ¿por qué no crear una radio cultural? Claro. Hagamos una radio cultural sostenida comercialmente, pero con fines culturales. En esa época se podía acceder todavía a una licencia. Sí, pero eso también fue una gran trampa, yo creo, para la radiodifusión en general. Creo que fue una trampa, porque deterioró muchísimo el espectro radiofónico. Muchísimo. En ese momento se dieron 12 licencias, bueno, eran muchas, era demasiado para Bahía Blanca, pero bueno. Había arrancado con 3 licencias Bahía Blanca. Sí, claro, sí, de la Bahía y alguna más. Bueno, después se extendieron a 12, ahí estábamos nosotros, pero de repente había 60. Claro. Entonces, ¿cómo se hace para desarrollar un proyecto que tiene que recibir el dinero del auspiciante para poderse sostener? 60 y muchas no homologadas. Claro, exactamente, ese era el problema, porque desparramaban frecuencias, los armónicos, entonces tapaban la frecuencia de otra radio, entonces uno veía a una empresa y decía, mire, nosotros. Bueno, viniste con la BBC, y entonces a mí hicimos un convenio con la BBC de Londres para retransmitir la emisión en español. Me parecía que era un buen recurso la BBC para noticias internacionales. Y bueno, eso hicimos. Y había algunos programas también culturales, y así empezó el contacto con la BBC, que fue tocar el cielo con las manos. Sí, claro. Toqué 2 veces el cielo con las manos, con la BBC de Londres, que además hice algún programa para la BBC, un microprograma, y con la revista Humor, la que también llegué a escribir. Yo creo que eso es un poco... Fue también lo que me trabó en el futuro, porque cuando haces algo tan grande después... Claro, además lo hizo... ¿De dónde vas? ¿De dónde salió? En la época donde se luchaba por la libertad, donde había una expresión a través de me acuerdo solamente las tapas. Las tapas en el último periodo del gobierno militar de la revista Humor eran toda una manifestación, ¿no? Sí, además ese pluralismo, muchos nos dimos cuenta de lo que había pasado, lo oscuro que había pasado durante la dictadura militar por la revista Humor. Una vez lo hablamos eso con Patricia Sosa, a ella le pasó lo mismo. Que no sabíamos que sucedía, éramos chicos además, éramos muy chicos. La gente de la generación anterior a la nuestra tal vez sabía de la escuelita, de los campos de concentración y de toda esta historia, de los secuestros. Pero nosotros no, nos dimos cuenta por el humor, porque el humor las decía las cosas, tenía sus formas de decirlas y abrir. Lo que recuerdo también de la revista Humor, que ha servido para la formación de muchos profesionales, fue estar como corrector de expresiones. Sí, en claro. Sí, Sí, se tomaba con mucho humor, pero era interesante. Sí, era fantástica. Sí, fue una revista que hoy haría tanta falta. Fue fantástico. Sí. La revista Humor fue fantástica. Se ha ido de todo ese grupo además desmembrando, porque Andrés Cascioli murió. Él después cayó en un estado depresivo terrible, después del cierre de la revista. Sí.
y trabajó como dibujante, como Sí, publicista y después... Las tapas eran de él, ¿no? Sí, con alguien más era. Ah. Era él y no me acuerdo quién más. Era Rondona Guay, alguno otro. Pero, y después otro que fue mi maestro, que también falleció y que era columnista del humor, era Héctor Ruiz Núñez. Yo con él estudié periodismo de investigación, hice los cursos con él. Y también era un tipo brillante. Bueno, pero yo recuerdo a Marcelo Marcolini haciendo cine en una gran jugada. ¿Esa fue la última? No, hicimos otra más, que se llamó Dos. Claro. Eran mediometrajes. Sí. La última jugada. Sí. Esa fue una aventura muy interesante porque a mí siempre me había gustado la fotografía, siempre. ¿Has hecho exposiciones de fotografía, no? Sí. Y el cine daba esa cosa, ¿no? De contar historias, de poder contar historias, y estaba la fotografía, estaba la actuación, que me gustaba mucho, el tema de... ¿Fuiste el guionista de aquella...? Co-guionista. De la última jugada, había un guionista. Ajá. Y de Dos, también co-guionista. Y siempre es necesario trabajar con alguien que tenga un dominio de las letras, para esas cosas. Por ahí. Y siempre es bueno requerir la opinión del otro para ver el equilibrio. Sí. Y bueno, fue lo que pasa es que en esa época pensábamos que el cine argentino estaba muy bien. Por empezar, fue la época más brillante de la historia del cine argentino de los años 80. Porque hubo mucho estímulo, el Instituto de Cine trabajó muy bien, hubo mucho estímulo desde el Estado, igual que con la cultura joven. ¿Esa época fue la de la historia oficial? Claro. Premiada con el Oscar, ¿no? Sí, pero estaba María Luisa Bember, que fue una realizadora increíble de las contemporáneas. Fue la más grande de las contemporáneas, porque el anterior es Leopoldo Torre Nilsson, otro gran maestro, pero de los directores contemporáneos, María Luisa fue la más grande. Leopoldo Torre Nilsson, que había pasado por Bahía Blanca para ser Martín Fierro. ¿Qué hizo? Pero en tu caso, ¿fue un emprendimiento que encararon muchos? Recuerdo que también actuaba Oscar Juárez. Sí, fueron muy generosos toda esa generación, porque nos daban bolilla unos críos, porque éramos Eduardo González Martínez, Eduardo tenía 16, yo tenía 17, qué sé yo, éramos muy chicos todos. ¿Sí? Y nos gusta, íbamos al ciclo de cine, porque además también vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Sobre el pasado, la importancia del pasado, en la construcción del presente. Los ciclos de cine que organizaba Agustín Neiffer, Alberto Biol y Alberto Frenkel, para nosotros fueron formadores. Sí. Nosotros descubrimos lo que era el cine realmente gracias a ellos. Sí. Yo estoy eternamente agradecido. Además, Biol y Frenkel tenían un espacio en televisión en un cable, recuerdo. Y Neiffer fue muy generoso conmigo porque me prestaba libros en una época que los libros no se adquirían muy fácilmente, el conocimiento, me prestaba libros para ayudarme a formarme. Así que yo estoy muy agradecido. Y nosotros estábamos muy estimulados por ese cine. Por el cine, por la Nouvelle Vague, que llegaba un poco atrás, la agarrábamos un poco atrasado, pero que nos interesaba como forma de contar las historias. Carlos Saura, por ejemplo, en España. Estábamos muy estimulados. Y con los actores grandes, con Antonio Medina, con Oscar Pascuaré, con Gloria Menéndez, que ellos tres eran un círculo virtuoso, ¿no? Esos tres la palabra mayor del teatro. Y han estado siempre juntos. Han estado siempre juntos. Hasta los últimos días. Hasta los últimos días. Han estado siempre juntos. Siempre han desarrollado proyectos juntos. Realmente yo tengo una gran admiración por ellos. Y... Bueno, ellos integraron otra compañía de teatro en Bahía Blanca, ¿no? Así como estaban los radioteatros, que también son una representación de lo que fue Bahía Blanca en ese sentido, con Rizzo y Mauret en una y otra radio, ellos integraban el otro grupo. El otro grupo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y habían arrancado, Oscar me contó que habían arrancado con la Comedia del Sur. Claro, que la fundó Antonio Medina. Claro. Cuando volvieron de La Plata, de una beca que tuvieron los tres en La Plata. Y después fueron continuadores Atilio Zamora. Claro, y Olga. Sí. ¿Por qué el cine? ¿Cuál fue tu primer paso hacia el cine y esa atracción? Bueno, fue esa. Por empezar,
no sé cómo empezamos a ver cine en el ciclo de Cine Unión. La verdad que no sé, habría algo ya. Yo en realidad de chico hacía fotografía. Me acuerdo esto que había una cámara que me había regalado un nono y yo hacía copias por contacto y esto muy rudimentariamente, ¿no? Porque, sí. Y después había una cámara. Estás haciendo recordar cosas, ¿viste? Cuando uno va saliendo. Algo más En un placar en la casa de mi padre había una cámara de Super 8 que le habían regalado un regalo empresario. Y él nunca le dio ni 5 de bolilla. Y entonces empecé a averiguar cómo funcionaba y todo esto. Entonces compré los rollos y empecé a filmar. A hacer experimentos, ¿no? Sí, yo recuerdo, yo inmediatamente había comprado de la marca Fuji, venía el Single 8, que era casi una imitación del Super 8. Pero tenía que mandar los rollos a revelar a Japón. Todos, sí. El AFA a Alemania, sí. Claro. Nosotros cuando filmábamos mandábamos a Alemania. Y lo que filmábamos llegaba 3 meses después, pero llegaba, por barco, y llegaba, sí, claro. Pero no tuvimos la espontaneidad que nos dio la llegada del videocassette. Es ver qué se grababa y cómo se grababa y se podía repetir, ¿no? Cuando hiciste... Sí, yo de todas maneras yo reivindico la fotografía sobre la imagen electrónica, porque justamente ese proceso más largo, exige una reflexión mayor sobre qué se hace y cómo se hace. Entonces, yo lo veo como algo positivo. Bueno, creativamente, ¿no? Igual que la imagen digital o la fotografía. Por haber utilizado aquel medio de comunicación, los rollos tenían 3 minutos. Sí. Entonces uno cuidaba el detalle, ensayaba previamente para no equivocarse, para no tener que cortar. Y se iban los libros. Claro. Entonces en las librerías estaban los libros de cómo filmar su película hogareña, cómo filmar... Y las nociones que venían eran nociones cinematográficas profesionales, aplicadas a un formato reducido, ¿no? Sí, pero realmente fue, de ahí, con el Super 8, de empezar a hacer cosas, después el video, nos daba más posibilidades. Pero después se nos fue el entusiasmo cuando vimos que lo que nosotros pensábamos, que era que había una necesidad de producir localmente, ficción me refiero, ¿no? Nos llevamos el chasco de que a los canales no les interesaba un cuerno y bueno, ahí quedó. Tengo algo para mostrar que quizás te lleve. Alguien te lo contó, eso me parece. Lo hemos conversado. Sí, lo hemos hablado. Sí, porque totalmente. De ese color azul. Este fue mi el mismo, sí, el mismo. Bueno, está bien. Cinegraph. Para quienes no la conocieron, esto es Cinegraph, con el que comenzamos en la infancia. Si te lo conté, entonces querías que llegara a eso. Una nona mía, para un cumpleaños, vivían en Buenos Aires. Me dice, tomá este dinero, pues andá acá a la vuelta, que estaba el mundo del juguete. Creo que era Marcelo Tealvial y Callao. Y andá y comprate, yo tendría 10 años, una cosa así. Pero como había que cruzar calle, ir a un mundo más civilizado, no había problema, una calle había que cruzar. Fui, me compré eso, lo vi enseguida. Y sí, yo creo que fue... Sí, con las filminas. Las filminas además era una cosa superior a la diapositiva, porque ya estábamos más cerca del cine, deteníamos la imagen en la filmina, en el cuadro, proyectaba, lo leíamos, esto también inducía la lectura. A la lectura, sí. Exacto. Yo creo que varios se deben de haber quedado electrocutados, porque usaron una lámpara de 220 una lámpara común. Y es metálico, pero bueno. Sí, además tomaba mucha temperatura. Sí, claro. Bueno, esto es parte de nuestro pasado. Sí, yo lo tengo ahí como... Sí, lo tengo como un adorno en mi casa, sí, porque es Bueno, son esas cosas que estimulaban tanto la creatividad en los chicos, ¿no? Claro. Bueno, yo también había hecho mis propias películas. Claro, yo también. Mira. Sí. Pasamos por lo mismo. No, hemos conversado de esto alguna vez. No bueno, y hoy estás a cargo del ciclo de cine que se está ofreciendo los domingos y los martes. Sí. ¿Cómo nace esa idea? Porque estaba harto de no poder ver cine. Sí, sencillamente. Sí. Es que nos han llevado al hartazgo. Acá se produjo un hecho terrible en Argentina, que fue la desregulación con la ley Dromi de la industria cultural, que no se tendría que haber tocado, y que eso ha llevado a un gran desastre. Época de Menem. Sí. Realmente fue terrible, porque
Yo siempre lo pongo de ejemplo como buen rockero. El rock argentino fue posible gracias a las discográficas argentinas. Si no hubieran existido las discográficas argentinas, hoy no estaríamos hablando del rock argentino. Allá por los años 70. Fines de los 70, comienzos y todos los 80. Tiene 69. La gran discográfica, sí. La gran discográfica fue Interdisc en los 80. La gran discográfica, porque fue la mejor, sin duda. Ellos, de ahí salieron todos la mayor parte de los músicos de rock argentino, con una calidad, además, tenían muy buena estampada, las placas, tenían una estructura fantástica. Esa fue una de las destrucciones, ¿no? Se perdió nuestra industria discográfica, lo cual generó que el registro sonoro pasara a Miami, a las grandes empresas norteamericanas, con sede en Miami, desde donde decidían qué cosas se editaban para todos los países las mismas cosas, latinoamericanas. Y eso, bueno, llevó al gran desastre en la música. Lo estamos viendo, el desastre en la música. El resultado de todo eso. Bueno, y sí. Luego la radiodifusión, la privatización de los grandes medios sin regulación, otro desastre. Y ahí aparecieron los personajes siniestros como Tinelli, ¿no? Toda esta historia. Y la tinelización. Exactamente. Y en el cine se destruyó el sistema de distribución fílmico. El cine funciona de la siguiente manera. Hay grupos que producen películas, el productor, el realizador. Bueno, el productor es el dueño de los derechos, la lleva a los festivales de cine, en el festival de cine van las distribuidoras de distintos países, compran, esta me interesa, esta no, compran los derechos para ese país, y después hay una distribuidora local, había una distribuidora local por regiones de los países, en Bahía Blanca había 2 o 3 distribuidoras, Amanet, Copperson, creo que eran 3, no recuerdo la tercera, y vendían a las empresas de cine, al empresario cinematográfico, de acuerdo al gusto de esa región cultural, llamémosle así. Entonces, claro, se veía muy buen cine, Bahía Blanca se veía muy buen cine, tradicionalmente. Cuando sucede esto, que desaparecen nuestras distribuidoras, el mismo caso que las discográficas, pasa a manos de la distribución norteamericana, aparecen los Village, Cinemark y todo esto, imponen una cartelera cinematográfica netamente norteamericana y de muy baja calidad. Bueno, con la gran cantidad de cines como trajeron a Bahía Blanca, 5 salas en forma simultánea, una gran novedad. Exactamente. Sí, siempre son los espejitos de colores. Bueno, así fue que se destruyó la distribución. Entonces los empresarios de cine argentinos se vieron obligados a agruparse en Buenos Aires, contratar un programador que negociara con las distribuidoras norteamericanas que les dieran le metieran las mismas películas que pasan las empresas norteamericanas, tipo con las que nombré antes. Por eso hoy los lanzamientos son lo mismo, y son lo mismo, están dando lo mismo. Los cines estos están dando, los grandes cines norteamericanos están dando las mismas películas que el cine argentino, cuando en realidad Argentina tenía otra cultura cinematográfica que no era precisamente la norteamericana solamente. Entonces, bueno, así se dejó de ver. De los 90 para acá se dejó de ver buen cine en las salas de cine. Pero la gente, yo me relaciono mucho con la gente y todos me decían siempre qué porquería, no se puede ver nada en el cine, todo lo que es malísimo. ¿Qué quería ver la gente? ¿Qué cine? ¿De qué origen? De calidad, no, de origen no, de calidad. Querían ver calidad. No importaba si era norteamericano, querían de calidad. De calidad, sí. Lo que pasa es que Norteamérica produce menos cine de calidad, es un cine más destinado al entretenimiento, así que hay un par de realizadores nada más que uno puede considerarlo. A Woody Allen como lo Claro, que bueno, por eso. Pero bueno, así que fue a partir de eso. Entonces, yo fui miembro de la Alianza Francesa. Uno de los franceses directores, en un momento, sabiendo que me gustaba el cine, me dice: ¿por qué no te encargas de...? La embajada está organizando una semana de cine francés, yo no sé cómo manejar esto, las películas nos la mandan en 35 milímetros, hay que ver un cine, no sé, bueno. Él había dado, Martin Cormier fue, él había dado el primer paso, había hecho la primera proyección en el Cine Don Bosco, el segundo año se hizo en el Cine Don Bosco y justo cambió el director, vino una directora, Marie-Catherine, y le dije: no se puede seguir pasando en el Don Bosco porque está abandonado el cine,
los equipos están mal, no les interesa tampoco, o sea que si me permití voy a hablar con Amodeo. Hablé con Amodeo y me dio lo que abrió la puerta. Sí, y empezamos y fue un exitazo en Elevisión, sí. Sí. Yo lo hice durante 8 años, eso. Cuando se termina, porque Francia hace un cambio en el régimen de las alianzas francesas, pasan a ser fundación, dejan de hacer los ciclos estos, que eran ciclos muy caros porque venía todo en celuloide, libre de derechos para el empresario, o sea que era un buen negocio para el empresario y era algo buenísimo para la cultura. Lo dejan de hacer y le digo a Amodeo, mira, la embajada no lo hace más esto, así que, uy, qué pena, y se me ocurrió decirle, mira, si querés te lo organizo yo. Bueno, entonces fue en 2017. Qué gran apertura. Sí, sí, con Guillermo hemos tenido flores de agarradas, pero siempre nos hemos respetado muchísimo, porque yo le he criticado mucho por no dar buen cine. Frontalmente, como soy yo, así políticamente incorrecto. Y nos hemos enojado muchas veces. Pero me dice, bueno, a ver, noviembre 2017. Bueno, agarré los catálogos de las 2 o 3 distribuidoras argentinas muy chiquititas que ya no tienen ni local, que están así, que compran los derechos y los venden a una cosa muy pequeñita, nada que ver con lo que era. Agarro los catálogos y empiezo a indicar películas para comprar. Tuvimos en las primeras funciones colas hasta la esquina. Qué bien. No lo podían creer, nadie lo podía creer. Amodeo el primero, pero hasta Canal 9 mandó a transmitir en directo las colas en el cine. Era redescubrir aquellos viejos títulos. Desde El ladrón de bicicleta, por ejemplo. No, porque eran contemporáneos, pero claro. sí descubrir el buen cine, ¿no? Claro, redescubrir redescubrir el cine como rito. Sí, como rito. El prepararte para ir al cine, lo cual genera un movimiento familiar, el desconectarte de los otros medios, hoy más que nunca, del teléfono, por ejemplo. Bueno, ese fue un gran tema, el tema del teléfono, porque la gente venía muy mal acostumbrada y había que resolverlo eso. Para que lo paguen. Para que lo pagaran. Pasa en todas las funciones de cualquier espectáculo público. En la nuestra no. Costó, pero no. Sí, claro. No. Hay que pagarlo. No. Pero además yo digo, ni comer. la tampoco. independencia del ser del teléfono, porque se ha convertido en costumbre que todos vayan caminando y mirando. No, es peor que una costumbre. Claro. Es peor. Es un vicio. Sí. No, bueno, ese sería tema para otra charla, sí, ¿no? por supuesto. Porque a mí me apasionan mucho los temas de sociedad y de informática conozco lo que se está haciendo y podríamos hablar muchísimo. Pero bueno, así fue lo del cine y tenemos un éxito enorme realmente y la gente ha vuelto. El otro día yo en la RAI, en un programa de cine que va los viernes a la noche, cinematógrafo, hubo una mujer a la que entrevistaban que decía, el cine tiene una dimensión sensorial. A mí me gustó mucho esa frase tan sencilla, pero tan contundente, ¿no? Porque el cine es un arte. No nos olvidemos que el cine es un arte. Cuando los que apuestan a la muerte del cine, y esto se están olvidando que es un arte, es como apostar a la muerte de la pintura, o del teatro, o de la danza. El cine es un arte. Y es un arte que desde 1896, cuando los hermanos Lumière lo crean y lo proyectan en el Boulevard de los Capuchinos en París, tuvo siempre un ámbito, como el cuadro, la galería de arte. La pantalla gigante. Es la sala oscura, la pantalla gigante, es el buen sonido y es la disposición sensorial. El rito, como decías, de vestirte, de ir, de encontrarse con amigos, de irte a tomar el café después para comentar la película, de quedarte con la... Bueno, todo eso se da únicamente, se puede en su ámbito, que es el cine, la sala de cine. Es lo mismo que el cuadro. Nosotros podemos ver una obra de Van Gogh en internet y gracias a Dios que existe la red. Que no todo el mundo usa la red, están usando la gente usa una intranet de Silicon Valley. Los que usan la red, es fantástica la red, porque nos permite, la biblioteca de Alejandría, nos permite... Hemos avanzado y recorrido el mundo. Entonces podemos ver una obra de Van Gogh en la pantalla de la computadora, pero su ámbito es la galería de arte para verlo.
para poder sensorialmente. Tomar la distancia, en los bancos supuestamente dispuestos para verlo y apreciar la forma en que está instalada. Entonces eso es lo que se está descubriendo. Vino la gente, en un inicio venía más gente grande, porque es obvio, la gente grande ha tenido una escuela mejor, un estímulo mejor, ha visto cosas mejores, está mejor preparada culturalmente que los más chicos, porque se les ha negado una formación a los chicos, se les está negando una formación a los chicos. Por lo tanto, empezaron los grandes, pero detrás de los grandes empezaron los jóvenes, empezaron a ver que algo estaba pasando allí. Claro. Además es todo cine contemporáneo, entonces se enganchan temáticamente. Del último advenimiento del cine, lo que no me gustó fue la incorporación de la comida en el cine, el pochoclo, por ejemplo. Y lo trajeron las empresas norteamericanas. Claro. A veces en las mejores escenas que requieren un silencio y una concentración, escuchás a alguien que está masticando pochoclo y decís, ¿este hombre dónde está? ¿No? Bueno, un día se dio vuelta una persona, no lo voy a nombrar, porque es conocido, ya lo nombré. Se dio vuelta en una función en el cine, le dio una trompada que tenía atrás, que estaba comiéndole pochoclo en las orejas. Bueno, en el cine, el ciclo de cine... No, en el nuestro no fue. ¿Se come? No se come, ni se habla por teléfono, nada. No, está ya es un gran paso. Sí, fue bastante resistido al inicio, porque la gente no entendía. Claro. Entonces tenemos antes del tráiler de la película siguiente, cuando comienza la proyección, siempre se proyecta el tráiler de la siguiente, y hay una placa que indica que se tiene que apagar el celular antes de la película. Y además se lo decimos a la entrada a cada una de las personas, porque es un dispositivo infernal en realidad, porque la gente se olvida de apagarlo. No es ni siquiera hay alguna gente que es muy adicta y no puede. Claro. Pero mucha gente se olvida. Yo si usaría, sería de ellos, me olvidaría, porque uno ya lo tiene metido en el bolsillo. Yo creo que no hay que olvidar quién es el administrador, ¿no? Sí, yo creo que eso hay que solucionar. Sí, bueno, pero yo creo que eso en varios países lo han solucionado de una forma mucho más efectiva, con los bloqueadores. Claro. Y se terminó. Sí. Entonces ya, punto, no anda, ¿no? Adentro del teatro no funciona. No funciona. Marcelo, es un gusto conversar contigo, así que supongo que esta es una de las charlas que vamos a tener. En el futuro vamos a con mucho gusto. Gracias por haber revivido una parte del cine aquí en esta charla. Bueno, muchas gracias.